dice, no, pues se anda bien marihuano. Déjeme saludar precisamente a nuestro amigo Ramiro Padilla Tondo, escritor y analista político, creador del Pequeño Chairo Ilustrado. Mi querido Ramiro, ¿cómo andas? Buenas tardes. Muy bien, Vicentoni, muy bien, Vicenzo, aquí disfrutando de la vida y tratando de entender por qué vivimos en un país que dicen que Kafka lo tacharía de surrealista, dicen algunos, ¿no? Llenándose la boca de ello. Salvador Dalí nos odiaba nuestro país porque era más surrealista que sus obras. Mi querido Ramiro, a ver, entre Chentes Fox, entre Gelipillos, entre Mecos Cortés, entre todos estos personajes y obviamente ante la figura imponente de un presidente del calibre de Andrés Manuel López Obrador, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Hablemos del papel del periodismo en nuestro país, porque hoy publica el periódico El Universal una entrevista con Ciro Gómez Leiva y básicamente dice que hasta él se ha sentido intimidado y limitado por los continuos ataques del dictadorzuelo que tenemos de presidente. Somos una bola de pendejos los 30 millones que votamos por López Obrador, porque es un autoritario que... Nótese mi sarcasmo, mi querido Ramiro, te escucho. La realidad, fíjate que ayer, precisamente preparando la colaboración para Sin Censura, me di a la tarea de revisar un poco la historia del periodismo en el país. Hay muchísimos elementos para juzgar, pero me llamó sobre todo, ¿sabes qué? Me llamó la atención sobre todo el hecho de que los medios de comunicación en México, haz de cuenta que han vivido en respiración artificial toda la vida. La respiración artificial era el presupuesto. Entonces, una vez que los desconectaron del presupuesto, se están muriendo. Estoy impresionado por la falta de autoridad, de inteligencia, de ganas de hacer las cosas bien, pero también tengo que reconocer que pues no es todo es culpa de los medios. Vivimos en como dijo Octavio Paz, en un sistema de partido hegemónico donde todo se controlaba al dedito, ¿no? Entonces, yo no culparía de todos los medios porque nunca aprendieron, o sea, se quedaron en el subdesarrollo, se quedaron en el infantilismo. Es por eso que sus reacciones ahora son infantiles. A mí me sorprende mucho que no haya habido por parte de los medios de comunicación en México un mea culpa, que después del 2018 no hayan dicho, ¿saben qué? Vamos a sentarnos y vamos a analizar el papel de la prensa y de los medios de comunicación en México para transformarlo, porque el que no se transforma muere, pero como que siguen en la etapa de la negación, siguen pensando que hablando mal del presidente van a mantener y por un lado tienen razón, pues si se deben a un mercado, van a mantener ese mercado ya paupérrimo que tiene, pero yo me atrevo a decir que por primera vez en la vida, por primera vez en la historia, tienen completa y absoluta libertad de expresión, ya se dan el lujo de insultar al presidente sin que haya ninguna consecuencia. Los mexicanos que tenemos memoria sabemos que te lo decían los presidentes en los 60, en los 70, te dictaban línea editorial y te decían, de eso tienes que decir. De hecho, muchas de las noticias eran boletines editoriales que se mandaban desde Gobernación. Entonces, el tema es apasionante y es muy interesante porque vivimos tiempos inéditos, Vicente. Vamos de a poco tratando de entender de qué se trata este nuevo país. Al menos así lo estoy viendo yo. ¿Cómo lo ves? Pues me parece muy interesante cómo lo nuevo, como dice el presidente, no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Y lo digo en el sentido también de los medios de comunicación. Aquellos que se aferran a las viejas formas no entienden que estamos ya en otra cosa, que normalmente la gente
y esto se va a poner mejor todavía cuando haya internet para todos en nuestro México lindo y querido. Por ejemplo, nosotros acá en la Sierra de Oaxaca batallamos mucho con el internet. Es carísimo sacar un programa de Sin Censura. Imagínense, nada más para que te des una idea, entre los 2 programas al día nos quemamos 1,000 pesos de estar básicamente recargando los teléfonos celulares para sacar la transmisión, porque el internet que proveen en estas zonas es muy limitado. Pero imagínate cuando el mexicano tenga el internet y que no tenga que esperar a informarse de lo que ocurre en México a través de los ojos de Ciro Gómez Leiva, de Denise Merker, pues en ese momento se irán al basurero de la historia los que se tengan que ir, los nuevos de Nigris, o de Negri, los de Negris, no, de Nigris sí. Era un futbolista, ¿no? Y su hermano es un bailarín. No, los de Negris, como lo escribiría el maestro Serna. Sí, el vendedor del silencio. Te digo que estuve analizando un poco y recuerdo yo que después de leer la carta de los 650 que hablaban de los ataques, lo mismo que salió Ciro Gómez me iba a decir hoy, que se sentía intimidado, pues me puse a pensar que tenían una comprensión muy pobre de la realidad, porque pues ellos fueron testigos, todos de ellos ya son contemporáneos de alguna manera de Julio Scherer y lo que le sucedió, por ejemplo, con el golpe Excelsior, que fue el inicio del fin de una etapa de periodismo independiente. Ya después don Julio se tuvo que ir a Proceso y pues creó esa revista que ahorita pues también anda a la deriva, pero ellos en general, la clase intelectual y la clase periodística en México pues se mantuvo en el subdesarrollo intelectual toda la vida, pero como te digo, no es culpa de ellos totalmente, porque las condiciones del país no permitían. O sea, yo hablo aquí de periodismo orgánico. El periodismo orgánico es el periodismo cooptado por el gobierno y el periodismo amenazado por el gobierno en esas dos vertientes, porque has de recordar que muchos periodistas pues sabían que podían ser desaparecidos, muertos. Vamos, más de 150, 130 periodistas murieron desde que entró Felipe Calderón. Desde el 2006 al 2018 creo, se murieron más de 130 periodistas, entre ellos 14 mujeres, por tratar de ejercer la libertad de expresión, por ejemplo, y que es un tema que no habla Ciro Gómez Leiva, ni toca de ninguna manera a Loret de Mola, ni ninguno de ellos, envueltos en esta burbuja que se da entre la Roma, la Condesa y Polanco. Entonces, cuando tú tratas de entender esta dinámica del periodismo orgánico en sus dos vertientes, y luego volteas a ver el otro lado, que es el periodismo combativo, el que hacen Jesús Lemos, Anabel Hernández, Lidia Cacho, todos ellos, que han sufrido amenazas de muerte, cárcel, exilios y todo eso, pues volteas y ves a estos cuates que firmaron la carta que jamás, o sea, ninguno de esos 650 ha sufrido en su vida acoso. Es falso eso que dice Ciro Gómez Leiva, que se siente intimidado. O sea, eso es, con todo respeto para tu auditorio, eso es una mariconada, decir que se siente intimidado. ¿Intimidado de qué? ¿Intimidado de qué? O sea, es una payasada. El periodismo tiene que evolucionar a otro estadio, a otra situación, y no es y es menester de los dueños de los periódicos, porque tú sabes muy bien que Peña Nieto se gastó, no sé, 60,000 millones de pesos en comprar a la prensa, pero esos 60,000 millones de pesos no redituaron en mejores condiciones laborales para los reporteros, para editores, para nada. Siguieron en la precariedad laboral. ¿Dónde quedó ese pinche dinero, por ejemplo? Pues deberíamos de preguntarnos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que vamos viendo, que nos hacen pensar que esto más que nada es un berrinche de una élite que está siendo desplazada, y que, como dices, pues sí, ya no se está yendo, ya se fue al basurero de la historia. Ya están muertos, pero todavía no saben. Mi querido Ramiro, ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente que adquiera el pequeño Chairo Ilustrado? Compartes tus redes sociales. Por favor, que la gente ayude a periodistas y escritores independientes como tú a seguir adelante con esta labor de
pues de rebeldía, mi querido Ramiro. Pues ya pronto estaremos ya pronto te estaré mandando un par de ejemplares a ti. Seguimos por medio de Abismos Editorial, por correo se puede adquirir por medio del website de Abismos Editorial para todo México. Se los mandamos por correo, en lo que vemos la manera de hacerlo llegar a las tiendas. Y pues estamos con todo, estamos intentando, ¿no?, convencer a la gente, explicarle de qué se trata el asunto de este cambio histórico con la Cuarta Transformación. Y pues el pequeño Chavo Ilustrado es una guía de ayuda para que vayan entendiendo de qué se trata el asunto. Te agradezco mucho el tiempo y el espacio, la paso muy bien contigo y me divierto muchísimo con Sin Censura. De eso se trata, mi querido Ramiro Padilla Atondo. Te mando un abrazo y estamos al pendiente para el próximo miércoles, si te parece. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Órale, ahí está Ramiro Padilla Atondo, escritor y analista, hablando con nosotros sin censura.